domingo, primer día de la semana. Para todos nosotros siempre es un día especial, día domingo, porque nos encontramos, nos reunimos al nombre del Señor. Pero estaba pensando en aquel primer día domingo, de hace más de 2000 años atrás. Está registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. El Señor había resucitado. ¿Qué sabían? ¿Qué se decía? Las mujeres fueron al sepulcro, lo encontraron vacío. Volvieron preocupadas. Pedro y Juan corrieron rápidamente hacia la tumba y la vieron vacía. Y los discípulos estaban todos alborotados, preocupados, porque la tumba estaba vacía. No entendían nada, qué era lo que había pasado. Y nos dice aquí el Evangelio de Lucas que había dos que tenían que hacer un viaje a la ciudad de Emaús. Dice acá, aquí dos de ellos iban el mismo día, es decir, ese mismo día primero, a una aldea llamada Emaús. Y estos hombres, a pesar de la inseguridad, a pesar del desconocimiento de lo que había pasado, de las dudas, emprendieron el viaje. Iban por el camino, iban hablando, discutiendo entre sí qué era lo que había pasado, no entendían. Dicen que sus ojos estaban velados porque no conocían al Señor, cuando en ese camino se presenta el Señor también para hacerles compañía. Y el Señor les va acompañando, comparte la plática de estos hombres, y llega un momento que abre las Escrituras y, comenzando desde Moisés y los profetas, que se empieza a explicar cuál era el plan de Dios, qué era lo que estaba entendiendo. Pero estos hombres evidentemente todavía no alcanzaban a vislumbrar ni a entender. No lo habían reconocido al Señor. Ya ha entrado el día, llegan a destino. Era Emaús. Los hombres van a entrar a su lugar y el Señor hace como que va a seguirme de lejos, más de largo. Y dice que la Escritura que acá estos hombres le invitaron a entrar, que fuera con ellos. Y entonces comienzan a participar, a partir el pan. Dice acá la Escritura que y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Qué tremenda situación! Habían tenido al Señor en todo el viaje, no le habían reconocido. Le invitaron a quedarse como practicando el hospedaje, la hospitalidad. Y ahí el Señor les comparte entonces la gran realidad. Al partir el pan, los ojos de estos hombres fueron abiertos y le reconocieron. Pero el Señor se desapareció. Ya no estaba más el Señor allí. No pudieron hablar con Él más. Y ellos comentaban entonces la experiencia que habían tenido. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Sí, algo especial estaban disfrutando, pero no lo entendían. Y cuando pudieron entenderlo, no tuvieron el privilegio de disfrutar del Señor directamente. Y estaba pensando en la actitud de estos hombres. Inconscientemente ellos abandonaron a sus compañeros, a aquellos discípulos que estaban turbados y desesperados también porque el cuerpo del Señor no se encontraba. Ellos no se preocuparon por quedarse con los compañeros, con los que tenían que velar por el cuerpo de su maestro. Ellos hicieron lo suyo, su viaje, preocupados sí, pero hicieron su viaje. No supieron privilegiar la situación. Y entonces ahora tienen que aprender la gran lección. El Señor les busca, el Señor les explica, el Señor les abre los ojos y su entendimiento. Y entonces a partir de allí empiezan a disfrutar la gran realidad. ¿No ardía nuestro corazón? Sí. Pero hay un dejo de tristeza en todo esto. Qué hermoso hubiese sido que estos dos hombres se hubiesen quedado allí en Jerusalén, compartieran las inquietudes de sus compañeros de fe y entonces allí también experimentaran esta gran realidad. Pero el Señor en su misericordia, en su gran amor, los alcanza, les comparte sus inquietudes durante el camino, les abre los ojos y su corazón, el corazón de ellos también se gozaba y estaba enardecido, ardía porque algo especial estaban viviendo, disfrutando. Nosotros en esta nueva modalidad de encontrarnos también tenemos que aprender a disfrutarnos y a disfrutar de las cosas del Señor y sentir que nuestro corazón arde. Pero no hagamos como estos hombres, no hagamos nuestro camino
particular, nuestro interés particular. Busquemos la comunión de nuestros hermanos. Y aunque no podemos estar en el sitio de siempre, en nuestra casa, allí en el templo, levantado para el Señor, personalmente, si bien podemos estar todos juntos y unidos ahora virtualmente en la presencia de Dios, que nuestro corazón arda. Disfrutemos todos juntos en este momento, ahí, en este minuto que estamos viviendo, la presencia del Señor, la comunión unos con otros y hacer memoria al Señor hasta que Él nos venga a buscar. Extrañamos tal vez nuestro lugar de culto, pero ahora estamos acá en nuestras casas, pero estamos al mismo tiempo unidos en el Señor, al mismo tiempo, al mismo horario, como si estuviéramos en nuestra casa. No nos vayamos por nuestro camino según nuestros intereses particulares y después participemos o prendamos nuestro teléfono y vayamos a conectarnos tardíamente. No, estamos ahora compartiendo como si estuviéramos en Jerusalén con todos los demás. No emprendimos ningún otro camino por ningún otro interés. Nuestro interés es estar en comunión con el Señor, en comunión con los hermanos y hacer memoria al Señor hasta que Él venga. Hagamos pues entonces recordación del Señor en este día, como si estuviéramos allí con los discípulos. La tumba vacía, la tumba abierta y vacía. No entendemos mucho, pero sabemos que el Señor ha resucitado y estamos todos juntos. No en nuestros propios intereses participando en el camino a nuestras casas, sino juntos con nuestros hermanos. Virtualmente sí, pero juntos con nuestros hermanos en la presencia de Dios en este mismo momento. Y así también sentiremos cuando nuestro corazón arde, como disfrutamos de la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Manos con nosotros. Señor, queremos adorarte y venimos a este lugar a escuchar tu voz que nos cambia, Señor, y nos santifica. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Oh, Señor, queremos tu voz cambiándonos, Señor. Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra
Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Encuentro paz, amor y sanidad en tu presencia.
sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor,
Siempre que tengo la oportunidad de escuchar esta canción, no solo su melodía, sino poder de nuevo repetir su letra, conmueve mi corazón, conmueve mi interior, porque pone al Señor, pone a Dios en el lugar supremo, sublime, que tiene por ser Dios, por ser nuestro Padre, nuestro Creador, y me pone a mí también como su creación en el lugar donde estaba antes de conocer a Jesucristo. Estaba perdido y Él me halló, estaba encadenado y Él me libró, estaba triste y Él me dio gozo, Él me dio alegría, perdido y me rescató. Es su amor que nos llega, que nos alcanza a cada uno de nosotros. Y como decía el versículo al final, ¿no? Por gracia sois salvos. Y esto no es algo que salga de nosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios para con cada uno de nosotros, para todo aquel que en Él crea. Y nos da esta oportunidad, y sigue el Señor dándole esta oportunidad a todo aquel que en Él crea, a todo aquel que esté perdido, a todo aquel que necesite llenar el vacío que tiene en su corazón con el amor de Jesucristo. Sin duda que en estos tiempos necesitamos de su amor, y esta canción, este himno nos hace recordar del lugar en donde Él nos rescató. Oremos, hermanos, para que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y podamos compartir lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Padre Celestial, Señor, entramos delante de tu presencia una vez más. Te damos gracias por poder estar juntos como iglesia. Gracias porque nos permites poder abrir tu palabra para ver este mensaje, Señor, que quieres darnos a cada uno de nosotros. Gracias por esta verdad, por tu gracia, por este amor derramado en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que hemos creído una vez. Gracias porque el Señor Jesucristo fue aquel enviado del cielo para tomar nuestro lugar y para cargar con nuestro pecado. Gracias porque nosotros un día creímos en esta realidad, Señor, en esta historia, en tu palabra, y sabemos que un día hemos de estar en tu misma presencia adorándote en espíritu y en verdad. Padre, bendice tu palabra, bendice, Señor, nuestra iglesia, bendice a todo aquel que hoy, Señor, esté reunido abriendo tu escritura, Señor, para poder aprender y escuchar más de ti. Dejamos en tus manos estos minutos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hablábamos de la gracia, y la gracia viene del griego charis, tiene una definición que muchos conocemos, que es favor, el favor inmerecido, manifestado por medio de Cristo, ¿sí? El favor de Dios para con el hombre, para con nosotros, que no merecíamos, pero fue manifestado por medio de Jesucristo. ¿De qué forma? En la obra redentora de la cruz. Miren, allí en Juan, capítulo 1, versículo 16, dice que de su plenitud, de la plenitud del Señor, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Miren, vamos a compartir en esta mañana una historia que es muy conocida, que la leímos muchas veces, pero que es muy particular. A mí me llama muchísimo la atención, porque aquí Jesucristo no aparece haciendo milagros, que obviamente llamarían la atención de aquellos que lo rodeaban en ese tiempo, y nosotros cuando lo leemos hoy día también, ni tampoco es una historia donde aparece el Señor Jesucristo enseñando, como fácilmente lo hacía con parábolas, de una manera tan simple, con circunstancias de todos los días, circunstancias de la vida, explicar verdades doctrinales profundas que tenían que ver con el reino de Dios. Y en esta historia que está en Juan capítulo 8, vayan buscándolo en sus Biblias, porque vamos a leer Juan capítulo 8, vamos a ver al Señor Jesucristo en una situación distinta, en una situación incómoda, en una situación de confrontación, donde aquellos que creían tener la verdad, aquellos fariseos, escribas, los doctores de la ley, aquellos que recitaban la Torá, recitaban la palabra delante de todos para mostrarse como superiores espiritualmente y religiosamente a los que le rodeaban del pueblo de Israel, es confrontado. El Señor Jesucristo, antes del capítulo 8, venía hablando del reino venidero. Él estaba predicando
de Dios, de la salvación, y decía, vengan a mí aquellos que están trabajados, que están cargados, vengan a mí los que tengan sed, porque yo les daré de beber, porque si yo les doy de beber, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, claro, este pueblo religioso que lo escuchaba decía, este hombre se está declarando, autonombrando como el Hijo de Dios, como el Mesías. Entonces fueron allí, ellos no creyendo que él era el Hijo de Dios y el Mesías, a confrontarlo, luego de que el Señor había estado enseñando. Dice el capítulo 8, fíjense que comienza con el versículo 53. Cada uno se fue a su casa. Claro, habían estado muchos escuchando al Señor Jesucristo, incluso aquellos fariseos y escribas, hablando estas verdades, y el pueblo luego se había ido a sus casas, y dice que el Señor se apartó y se fue al monte de los olivos. Miren, el Señor, como lo relata en su nacimiento, no tenía un lugar donde reposar. Ya por estos tiempos el Señor estaba en una situación donde evidentemente para muchos era hasta incómodo recibirle en su casa, para ser acusados posiblemente de ser seguidores de alguien que decía ser el Mesías, que decía ser el Hijo de Dios. Entonces dice que el Señor Jesucristo se fue al monte de los olivos, allí en el monte seguramente donde él de manera reposada y de manera solitaria tenía comunión durante horas con el Padre en oración. Y dice en el versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Miren qué hermosa verdad, ¿no? Porque recién decíamos que el Señor tenía comunión estrecha con el Padre, porque Él estaba cumpliendo una función, la función de hijo. Él había venido a realizar una obra, tomando forma de hombre, tenía que transitar, caminar por este mundo para luego ir a la cruz, para luego tomar el pecado de todos aquellos que le rodeaban y de nosotros mismos hoy, en el año 2021, sabiendo que podemos depositar nuestras cargas en Él, porque Él ya cargó con el pecado del mundo y lo dejó crucificado allí en la cruz. Y el Señor dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Miren qué lindo, ¿no? Como dice el Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová. Él enseñará el camino a los pecadores. Qué bueno es esto, ¿no? Exponernos a la enseñanza. Debemos exponernos, hermanos, día a día, en nuestro diario caminar. Debemos estar cerca de la Escritura porque ella es la que nos da luz, es la que nos enseña el camino. Y por eso el Señor seguía enseñando, porque el Señor quería enseñarles a aquellos que le rodeaban que no solo bastaba con creer, sino con caminar en sus caminos. Como siempre decimos, Él es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y a nosotros hoy día nos ha dejado este camino para que transitemos. Tenemos aquellos que hemos conocido de su amor, que le hemos entregado nuestra vida, caminamos en esta senda que Él ya ha preparado para nosotros. Y la gracia, me encantó esta frase que leí, la gracia es como una alfombra desplegada sobre ese camino que Él ya trazó y que muchas veces es un camino de aflicciones. Es un camino de angustias, es un camino con muchos pesares, con muchas cargas. Y el Señor continuamente, día a día, va extendiendo una alfombra para que nosotros caminemos sobre esa gracia que Él nos da, que es abundante, que nos llena cada día y que necesitamos recurrir a ella cada día. Porque la gracia no solo nos ha sido manifestada para salvación, sino también para sostenernos en el día a día, en nuestra vida, ¿sí? Versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y bien, esta es la situación, ¿no?, que les decía hace un ratito, donde el Señor se encuentra en una circunstancia incómoda, donde estas personas, delante de otros que el Señor estaba allí enseñando, le empiezan a decir: Señor, Maestro, obviamente irónicamente, porque estos escribas y fariseos no creían en Él como el Señor y como el Maestro, ¿sí? Lo quieren exponer delante de todos, ¿sí? Y le traen a una mujer. Fíjense qué poco interés que tenían estos
estas personas, estos religiosos, sobre la situación de esta mujer, que obviamente fue hallada, fue sorprendida en adulterio, pero había sido sorprendida seguramente también con el hombre. Y sin embargo, aquí en la escritura no figura que haya traído al hombre también junto a la mujer para ser juzgado delante de todos y para ser acusado. A ellos lo único que le interesaba era exponer a Jesús, aquel que hablaba y que decía que era hijo de Dios, delante de todos como alguien que no cumplía la ley de Moisés, ¿sí? Estas personas eran soberbias, eran falsas. El Señor mismo los declara en otro versículo, en otro pasaje, como sepulcros blanqueados. Por fuera eran una cosa, se mostraban de una manera, hablaban de una forma, pero por dentro estaban podridos, estaban perdidos, ¿sí? Y en la ley que nos mandó Moisés le dicen, ¿debemos apedrear a esta mujer? Bien, ahí el Señor se ve en una situación de encrucijada. Podemos decir que era como que lo han puesto en un callejón sin salida, en una calle sin salida. ¿Por qué? Porque la ley que había sido dada por Dios en ese momento para el pueblo judío, en esa historia, ya no estamos en ese tiempo, sino que en ese tiempo obviamente el pueblo judío debía tener la ley y para expiar sus pecados, para pedir perdón, como bien sabemos, debían ofrecer sacrificios de la manera que Dios exigía para poder ser perdonados. Bien, una vez que viene Jesucristo, Jesucristo viene ¿a qué? A poner su mismo cuerpo en la cruz, su misma persona divina sin pecado, para tomar todo ese pecado y que ya no haya más sacrificio ni expiación de hombres, sino que Jesucristo mismo carga con ese pecado en la cruz, y hoy nosotros podemos llegar a nuestro Dios y ser perdonados por medio de Él. Ya no hace falta sacrificios, ya no hace falta cumplir la ley y estar atrás de la ley, porque en realidad nadie puede cumplir la ley, ni aquel pueblo judío en la antigüedad, ni nosotros ahora, porque la ley fue redactada para mostrar que estamos perdidos, que somos pecadores, que nadie puede cumplir con lo que Dios requiere, con la ley. Todos estamos perdidos delante de Dios y necesitábamos de Jesucristo para que el Cordero sin mancha tome nuestro lugar en la cruz. Bien, allí lo ponen al Señor en este lugar y ponen a la ley por un lado y por otro lado lo que el Señor decía y que estaba predicando. Vengan a mí que yo les daré descanso, vengan a mí que yo les daré salvación. Por medio de mí ustedes serán salvos. Y allí me imagino el Señor Jesucristo pensando en Juan 3:17, ¿no? Que dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que sean salvos, para que el mundo sea salvo por medio de él. Y entonces me imagino que Jesús estaba en ese momento y pensaba, si digo que se cumpla la ley y que la apedreen, me van a acusar. Y si digo que no la apedreen, también me van a acusar por perdonarla porque está en pecado. Bien, esto es lo que hacía este pueblo religioso. Quería poner al Señor en una situación incómoda, una encrucijada, y para no darle salida, para acusarlo delante de todos. Y en ese momento es donde tan particularmente dice en el versículo 6, bueno, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Qué hermosa imagen, ¿no? Me lo imagino al Señor, que lo pone en ese lugar incómodo, pidiéndole respuesta, y dice que luego insistían, versículo 7, como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, miren bien estas palabras del Señor Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de vosotros en arrojar la piedra. Y dice que en ese momento él se inclina de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Miren, el Señor Jesucristo sabía que aquellos que acusaban también estaban acusados por el mismo pecado. La única diferencia que tenían estas personas
con esa mujer eran que no habían sido sorprendidos. Por eso ellos, cuando el Señor les dice, si alguno está libre de este pecado, que arroje la primera piedra, ninguno pudo arrojarla porque todos estaban en el mismo lugar que esa mujer, con la diferencia de que no habían sido expuestos ni acusados ni sorprendidos como lo fue esta mujer. Dice allí en Romanos 2:2 el apóstol Pablo, ¿no? Tú que juzgas, esto se lo decía a estas personas, estos fariseos y escribas, tú que juzgas, tú que acusas, haces lo mismo. Allí en Gálatas 6:1 dice, si alguno fuese sorprendido en alguna falla, en algún pecado, ¿sí? Ustedes que son espirituales, restáurenle. Miren qué diferencia, ¿no? Para el tiempo que vivimos nosotros ahora. No al sorprender o al enterarnos de alguno que cayó en pecado, acusarlo, exponerlo, juzgarlo, sino al contrario. Si son espirituales, si actuamos de forma espiritual, ¿qué debemos hacer? Restaurarlo. Qué hermosa promesa, ¿no? Allí en Romanos 8:35 dice, ¿quién nos acusará? A nosotros, quienes somos sus hijos. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? El Señor Jesucristo no vino a condenar, sino que vino a salvar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice luego en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, Señor. Y qué hermoso, ¿no? Este Señor, este reconocimiento al Maestro. Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Miren, qué hermosa historia, ¿no? Qué hermosa historia donde el Señor deja manifestado su amor, expone su amor con cada uno de los que le rodeaban. Mujer, no peques más, le dice. Y esto también nos lo dice a nosotros. La gracia, ese favor inmerecido, no es una licencia para no pecar más. No es una tarjeta por la cual decimos somos salvos, somos sus hijos, sabemos que Él nos perdona, así que no pecamos más. Sino que es la promesa de perdón, el amor de Dios manifestado para con cada uno de nosotros, ¿sí? Y debemos hacer como decía el Señor Jesucristo, no pecar más. No seguir pecando, sino buscar en nuestras debilidades, en nuestras miserias, en nuestras caídas, levantar la mirada y buscar al Señor para que Él nos rescate nuevamente con su gracia y nos ayude a caminar y nos sostenga en el camino. Y este es el significado de la gracia. La gracia que no solo se manifiesta por medio de Cristo para salvación, sino también que se manifiesta para sostenernos en el día a día, en esta vida, en este camino que tenemos por delante, y también como el fundamento para nuestra vida. Miren, para terminar, quiero que me acompañen buscando en la carta del apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5, 10 dice así, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bien, este versículo tan hermoso y que muchas veces hemos leído también, el apóstol Pedro aquí lo separa en tres partes, en tres grandes partes que quisiera que terminemos con esto y que nos quede también en nuestro corazón. Dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Como dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Nosotros, miren, tenemos que tener claro esto, ¿no? La gracia ha sido manifestada para salvación. Y hermanos, aprovechemos el tiempo. Miren, mañana tenemos una semana por delante nuevamente, si el Señor no viene antes, para poder seguir testificando, para poder predicar a aquellos que se pierden. Tenemos tantas personas sufriendo a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestro barrio, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, tantas personas que conocemos, que amamos, que estimamos,
que tenemos relación, pero que están perdidas, que están sin Cristo en su corazón. Hermanos, esto nos anima a poder hablar a estas personas de esta gracia que un día nos alcanzó, ¿sí? Porque esta gracia debe ser manifestada para eternidad, para que todo aquel que en Él crea, como dice su palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, decimos que en primer lugar para salvación, la gracia; en segundo lugar, para ser sostenidos, para sostén, ¿sí? Un poco de tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y este poco de tiempo no sabemos cuánto es, puede ser días, pueden ser semanas, puede tratarse de meses, podemos estar pasando por una aflicción, padeciendo una enfermedad, padeciendo un conflicto, algo que no tiene una solución cercana. Y este poco de tiempo muchas veces en la vida cristiana puede ser meses, pueden ser años, y está en la voluntad también de Dios el poder soportar esto en nuestra vida, porque son pruebas que el Señor también muchas veces deja que nosotros y permite que nosotros transitemos para poder perfeccionarnos, ¿sí? Que Él sea nuestro sostén, que la gracia, esta gracia que es abundante día a día, sea nuestro sostén en estas pruebas. Como dice allí el Salmo 63, versículo 78, tú has sido mi socorro, en la sombra de tus alas me regocijaré, tu diestra me ha sostenido. Hermanos, que podamos sostenernos en su gracia por su diestra día a día. Y en último lugar, es nuestro fundamento. Dice allí el final del versículo, Él mismo os perfeccione, Él afirme, fortalezca y establezca. Y estas 4 palabras, ¿no?, que aquí usa, como dice en la Reina Valera actualizada, me gusta porque dice, Él mismo los restaurará, Él mismo los afirmará, Él mismo los fortalecerá y establecerá. Habla en futuro. Y es una acción continua, es algo que no acaba. En esta vida que transitamos continuamente, Él nos restaurará. Y restaurar es reparar algo que está dañado, algo que está roto. El Señor tiene el poder de volverlo a su forma y a su plenitud. En segundo lugar, dice, Él nos afirmará, ¿sí? Y esto habla de la palabra consolidar, que es colocar en su lugar. Él nos ha escogido, somos su pueblo amado. Él nos va a colocar en el lugar donde Él quiere que estemos para ser de bendición. En tercer lugar, dice que nos fortalecerá. Y esta palabra, el original, habla de la robustez. Habla de equiparnos, fortalecernos, darnos robustez, fuerzas para seguir adelante. Y en cuarto lugar, nos establecerá. Habla del cimiento, ¿sí? Esta palabra que utiliza el Señor Jesucristo cuando habla de la casa, ¿sí?, cimentada, establecida sobre la roca. Y nuestra roca es Jesucristo. Hermanos, que en este día podamos seguir disfrutando las bendiciones de nuestro amado Salvador, que podamos disfrutar de su gracia, que por medio de ella una vez fuimos salvos y conocimos a nuestro Salvador, y podamos por esta gracia ser sostenidos día a día en nuestras aflicciones, en estos problemas que transitamos, y que podamos predicar y testificar, porque su gracia es abundante y su misericordia sigue disponible para todo aquel que en Él cree. Hermanos, que Dios bendiga su palabra.